En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la regla de la cadena para una función de 2 variables y también para una función de 3 variables. Entonces vamos a tener que la regla de la cadena para una función de 2 variables se determina a partir de la siguiente definición. Entonces nosotros tenemos que una función W, que va a ser una función f de 2 variables x, y, debe ser derivable. Y además, si x es igual a x que depende de t y y va a ser igual a y que depende de t, y si estas dos funciones son derivables en t, entonces vamos a tener que la composición donde w sea igual a f de x de t y de t es una función derivable en t. Y además va a satisfacer las ecuaciones de la regla de la cadena. Entonces vamos a tener que va a ser igual a la derivada de w con respecto a t, que va a ser igual a la derivada de nuestra función con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada de nuestra función con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Pues vamos a tener que esta va a ser la fórmula de la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que x es igual a un x que depende de 2 parámetros, es decir, r y s, y además y va a ser igual a también y que depende de 2 parámetros, r y s, y tenemos que son funciones derivables. Entonces nosotros vamos a decir que w va a tener derivadas parciales con respecto a r y además va a tener derivadas parciales con respecto a s. Y estas van a estar dadas a partir de la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener que la derivada de w respecto a r va a ser igual a la derivada de nuestra función con respecto a x por la derivada de x con respecto a r, más la derivada de nuestra función con respecto a y por la derivada de y con respecto a r. Y por otro lado, entonces vamos a tener la derivada de w, pero con respecto a s va a ser igual a la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a s, más la derivada de nuestra función con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Entonces vamos a tener que la regla de la cadena la debemos aplicar tanto para la derivada de nuestra función w con respecto a r y tanto para la derivada de nuestra función w con respecto a s. Ahora vamos a ir con la regla de la cadena para funciones de 3 variables. Entonces nosotros vamos a tener que la regla de la cadena para una función de 3 variables va a ser muy similar a la regla de la cadena para una función de 2 variables. Entonces vamos a tener que una definición formal para una función de 3 variables aplicando regla de la cadena es si w es igual a una función de 3 variables, es decir, x, y, z, es derivable, y si x, y, z son funciones derivables de t, entonces nosotros vamos a decir que w es una función derivable de t. Y además, entonces la regla de la cadena para estas funciones van a estar dadas a partir de la siguiente ecuación. Entonces vamos a tener que la derivada de w con respecto a t va a ser igual a la derivada de nuestra función con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada de nuestra función con respecto a y por la derivada de y con respecto a t, más la derivada de nuestra función con respecto a z por la derivada de z con respecto a t. Entonces vamos a tener que esta será la fórmula para la regla de la cadena de una función de 3 variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que ya no estamos en un solo parámetro t, sino que nuestra variable x depende de 2 parámetros, es decir, si x va a ser igual a un x que depende del parámetro r y s,
Y además, si Y también va a ser un Y que depende de R y S. Y por último, si Z va a ser igual a un Z que dependa de R y S. Y además, estas funciones son derivables. Entonces, vamos a tener que W va a tener derivadas con respecto a R y a S, que van a estar dadas a partir de la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener que la derivada de W con respecto a R va a ser igual a la derivada de nuestra función con respecto a X por la derivada de X con respecto a R, más la derivada de nuestra función con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a R, más la derivada de nuestra función con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a R. Y la otra, entonces vamos a tener que nuestra segunda ecuación va a ser la derivada de W con respecto a S, que sería el otro parámetro, va a ser igual a la derivada de F con respecto a X por la derivada de X con respecto a S, más la derivada de F con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a S, más la derivada de F con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a S. Entonces vamos a tener que estas van a ser las dos derivadas con respecto a R y con respecto a S de nuestra función de tres variables W. En el capítulo de hoy aprendiste los conceptos principales de la regla de la cadena y además las fórmulas que implementamos. Para nuestro próximo capítulo podrás encontrar un ejemplo en el cual podamos desarrollar todos estos conceptos.